Bien, entonces la clase de hoy empezamos, ya les había comentado, la unidad 2 de hidroestática, de fluidos, perdón. Y dentro de la unidad 2 hay 3 capítulos. El primer capítulo corresponde a la clase de hoy, que es hidroestática. O sea, fluidos, y ahora vamos a caracterizar esos fluidos, pero básicamente líquidos, en una situación de no movimiento, en una situación de reposo. Más luego, la clase que viene, vamos a debatir qué quiere decir estudiar el movimiento de un fluido, o tanto sea de líquidos como gases, pero particularmente nos vamos a abocar en esta unidad 2 a analizar líquidos, básicamente. Y vamos a dejar los gases para la unidad de termodinámica, que es la que viene, la 3, o sea, después del parcial. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es caracterizar algunos conceptos que nos van a perdurar a lo largo de toda la unidad 2 y algunos otros que van a durar solamente esta primer filmina, primera clase. Primero, cuando hablamos de fluidos, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, ustedes saben que la materia se organiza o podemos estudiarla en distintos estados de agregación. Estamos acostumbrados a lo que llamamos sólidos. Luego tenemos los fluidos, los líquidos y gases. Y básicamente lo que ocurre es que ambos estos dos tipos de agregación de la materia, tanto líquido como gases, tienen la característica de no tener una forma propia, porque las moléculas entre sí están levemente o muy están ligadas muy livianamente, si quieren muy levemente, con lo cual digamos que es difícil que el objeto guarde una contextura. Quizás hay algunos fluidos intermedios que uno puede hablar, que yo, la gelatina de pronto, o el vidrio, ¿no? El vidrio es un fluido. Pero en términos generales vamos a decir que no tienen forma propia. En el caso de los líquidos no tienen forma propia, pero sí tienen, volumen propio. Tienen volumen propio y por lo tanto, si yo acá tengo una botellita de agua y que tiene algo así como un poquito menos de medio litro, esperen que voy a hacer ingresar, ahí está, medio litro, no tiene un volumen, una forma propia, adquiere la forma del recipiente, pero sí tiene un cierto volumen. Y ese volumen, aún si yo tuviera que derramar esta botellita por el piso, y digo que acá, por ejemplo, tengo medio litro, pues tendría medio litro derramado por el piso. O sea, el volumen perpetúa, no la forma, pero sí el volumen. Los gases están caracterizados por no tener ni forma propia, siempre adquieren la del recipiente, pero tampoco tienen volumen propio. Si yo tuviera acá, en vez de tener agua, un gas de un cierto color encerrado en esta botellita de medio litro, tendría medio litro de gas. Si yo la abro, ese gas, que está encerrado en la botellita, se va a expandir, va a dirigirse a todos los lados de esta habitación donde estoy, y por lo tanto al final voy a decir que ocupa el volumen de toda la habitación. O sea que los gases no tienen ni volumen ni forma propia. ¿Estamos? Bueno, en esta unidad, en la unidad 2, nos va a interesar sobremanera hablar de líquidos, y vamos a dejar los gases para la unidad 3. ¿Estamos? Bien, hay algunas magnitudes físicas, algunos conceptos que necesitamos que ustedes
sepan, que quizás ya lo vieron en química, quizás en biología también, que lo sepan, que los tengan presentes, y particularmente son los conceptos de densidad y presión. ¿Qué es la densidad? Pues es la masa dividido el volumen. Esto es de machete, o sea, ya mismo van a una hoja y ponen delta, que es la delta griega, la D griega, la D minúscula, igual a masa sobre volumen. ¿En qué unidades se mide la densidad? En unidades de unidad de masa, ¿no? Kilogramos, sobre unidad de volumen. Y ahí tenemos diferentes opciones. Bueno, como unidad de masa ya vimos el kilogramo, el gramo, cualquier otra unidad que consideren de masa, pues bienvenida. ¿Qué unidades de volumen? Bueno, recuerden que una unidad de volumen, por ejemplo, es el metro cúbico, ¿no? Si yo tengo un metro cúbico, será un metro, que son así, no sé si lo ven, un metro por un metro por un metro. ¿Está bien? Entonces, o litro es una unidad de capacidad, y cualquier otra, puede ser milímetros cúbicos, decilitros, ¿no? Mililitros, ¿está bien? A ver, esta botellita dice 500 mililitros, ¿está bien? 500 mililitros es medio litro. Todos los fluidos que vamos a estudiar van a ser incompresibles. ¿Qué quiere decir incompresibles y por qué está en esta bola de densidad? Incompresibles va a querer decir, no que no se pueda comprimir, sino que su densidad, sí, no se puede comprimir, está bien, pero no está atado a la idea de presión, la quiero desligar de esa idea. Justamente, yo digo que un fluido no se puede compactar, ¿está bien? Es decir, su densidad se va a mantener constante. Un fluido incompresible es aquel fluido donde la densidad se va a mantener constante. Si yo tomo esta botellita y me imagino un dado, ¿no? Sería un centímetro cúbico, un centímetro por un centímetro por un centímetro. Entonces me imagino un dado, ¿no? Estoy imaginándomelo ahí adentro. Entonces yo quiero calcular la densidad. Pues calculo la masa que hay adentro de ese dado, la masa de agua, y la divido por un centímetro cúbico, que es el volumen de ese dado. Entonces voy a tener la densidad ahí. Si yo elijo otra posición para tomar la densidad, por ejemplo, por acá arriba, ¿está bien? El mismo dado lo traslado por ahí y veo qué cantidad de masa de agua hay adentro de ese dado, pues lo que voy a observar es que es la misma. Voy a decir que este fluido tiene densidad uniforme o constante. ¿Está bien? Acá les puse un dato, que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o lo que es lo mismo, 1 kilogramo sobre litro, porque un metro cúbico es igual a una milésima de un litro. ¿Está bien? 0,001 litro. Eso lo vamos a ver en esta bola, así que tranqui. Por ahora, machete esto. Bueno, esto de incompresibilidad. Bueno, entonces imaginemos que yo tengo una esponja. Y la comprimo acá. Entonces me imagino un cubito en esta posición A, otro cubito en esta posición B. Y yo he comprimido esta esponja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde hay más materia? O sea, más cantidad de masa. ¿En A o en B? ¿Qué les parece a ustedes? La misma. Porque si yo lo comprimí, ¿está bien? Si yo lo puedo comprimir, voy a tener mayor cantidad de materia adentro de B. ¿Se entiende? Agarren cualquier goma eva o cualquier objeto que puedan comprimir, ¿está bien? Y fíjense que bueno, yo no tengo ahora justamente ninguna esponjita por acá cerca, podría tenerlo, pero no la tengo.
donde comprimo la materia se va acercando entre sí. Entonces va entrando más cantidad. ¿Se entiende? Si yo tuviera tuviese, a ver si esto me sirve. Vamos a sacar unos colores. A ver si animo un poco ¿no? Voy a hacer 2 cubos. Estoy inventándome 2 cubos, ¿está bien? ¿Sí lo ven? Supónganse que tengo 5 moléculas en cada uno de estos cubos. Entonces, la densidad de materia es la misma, porque tengo el mismo volumen y la misma cantidad de materia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo comprimo la materia, lo que estoy haciendo es acercando las moléculas entre sí y por lo tanto va a ingresar ahí adentro más cantidad de materia. ¿Está bien? Entonces, cuando yo comprimo esto, estoy haciendo ingresar, en este caso es algún plástico, ¿no? De que está hecho la esponja. Imagínense la esponja de lavar los platos, digamos, ¿no? Cuando yo la comprimo, estoy haciendo que donde había burbujitas de aire ahora hay materia. ¿Está bien? Entonces estoy acercando más moléculas a ese mismo volumen. Por lo tanto, acá hay más densidad que acá. ¿Lo ven? ¿Se vio? Sí, sí. Entonces, ¿dónde va a haber mayor cantidad de materia? ¿No cambia el volumen? ¿A mí me decís? Sí, cuando comprimo no se cambia el volumen también. Yo estoy dejando el volumen fijo. Estoy imaginándome 2 volúmenes imaginados, ¿está bien? No son reales, son imaginados, en A y en B. Y tienen el mismo volumen. Ponerles un dado. ¿Sé brasileiro? Sí, Tá. De onde? de Brasilia, la capital de Brasil. Bem longe, ¿eh? Bueno, entonces, el A y el B son 2 volúmenes idénticos y son ideados por mi mente, ¿está bien? La pregunta que les hago, cuando yo comprimo de este lado, del lado B, lo que estoy haciendo es ingresando más materia a ese mismo volumen. Entonces, ¿dónde va a haber más masa? ¿En A o en B? En B, profe. En B hay más masa, en el mismo volumen. Entonces, lo que voy a decir es que en B hay mayor densidad que en A. ¿Lo ven? Eso ocurre, puedo cambiar la densidad de ese cuerpo, que es la esponja, porque ese cuerpo es compresible, lo puedo comprimir. Nuestros fluidos no van a ser como esa esponja. Les voy a prohibir a nuestros fluidos que sean como esa esponja. Van a ser incompresibles. ¿Está bien? Entonces, cada vez que uno hable de incompresibilidad, automáticamente tiene que interpretar que la densidad no está cambiando en ningún lugar de ese fluido del cual uno está hablando. ¿Se entiende? Bien, entonces Sí, lo profe. que dice ahí es, vamos a tratar únicamente con fluidos en los cuales, por más que uno ejerza fuerza sobre ese fluido intentando aplastar el agua, no le cambio la densidad del agua porque no se puede comprimir. Está bien, es una idealización. ¿Es verdad que todos los fluidos son incompresibles? No, es un modelo. Nosotros vamos a ver todo lo que vemos en el CBC, está particularmente en esta unidad que es fluidos, no todo, porque después vamos a poder comprimir las cosas. En termodinámica vamos a empezar a comprimir las cosas. Por ahora, este fluido, que básicamente va a ser agua, esencialmente, algún que otro fluido que inventemos por ahí, pero no mucho, o sea, van a ser líquidos y dentro de los líquidos va a ser agua, básicamente. Entonces, nuestros fluidos no se van a poder comprimir. ¿Está bien? Y todo lo que digamos va a ser válido para ese tipo de fluidos incompresibles.
Esta sí es importante que se la macheteen, por lo menos. Este Prezi se los voy a dejar colgados en el campus, si es que ya no está. ¿Está bien? Así que pueden volver a verlo las veces que quieran ustedes solos. Recuerden que 1 metro cúbico, o sea, 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿no? Adentro de 1 metro cúbico entran 1000 litros. ¿Está bien? O sea, 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros. 1 litro es equivalente a 1 milésima de 1 metro cúbico. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, 1 litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, o sea, 0,001 metro cúbico. ¿Estamos? Bueno, ustedes se van a encontrar con otras varias. Va a ser una fuente de dolor de cabeza de ustedes, porque van a tener que tener muy presente el cambio, el pasaje de unidades, sobre todo de litros o alguna subunidad de litros a metro cúbico o alguna subunidad del metro cúbico. El metro cúbico es la unidad del sistema internacional, metro por metro por metro. Pero bueno, puede ser que haya problemas que los tengamos que resolver, no necesariamente estando en un sistema internacional, así que ya se verá. Pero en principio sí, sepan que vamos a trabajar mucho con este cambio de unidades, sobre todo para los que van a medicina y veterinaria, digamos, ¿no? Si a ustedes les dicen que tienen que tomar un remedio y es tantos mililitros, ¿no? Y viene en otra unidad, pues ustedes tienen que saber justamente pasaje de unidades. Bueno, el segundo concepto importante a repasar, si es que no lo saben, es el concepto de presión. Y este también es para machete. La presión es fuerza sobre área o superficie. Algunas veces le ponemos una S, de verá. ¿Qué fuerza? Pues se verá en el problema, ¿está bien? Pero presión es la fuerza desparramada en una superficie. Y a nosotros nos va a interesar estudiar particularmente el concepto de presión y ya no tanto el concepto de fuerza. Porque ¿qué fuerza puedo hacer yo sobre este líquido? Yo puedo hacer fuerza sobre una superficie, pero si quiero ejercer fuerza sobre este líquido, lo abro y el dedo se me sumerge, ¿está bien? ¿Qué fuerza hago yo sobre un líquido? Pero esa fuerza desarrollada a lo largo de una superficie es lo que uno se los presento, uno llama presión. Si se fijan, estas huellas son huellas de presión. ¿De qué fuerza? Y de la fuerza peso sobre la superficie. ¿Está bien? Si se fijan, donde hay una mayor superficie, hay una menor presión. Y donde hay una menor superficie, hay una mayor presión. Lo típico ocurre cuando nos calzamos zapatillas y cuando nos calzamos taco-aguja, ¿no? Y estamos en una superficie que no es muy sólida, digamos, barrosa, ¿está bien? O arenosa ahí. Cuando uno se calza la zapatilla, pues podríamos llegar a tener una huella similar a esta, bastante uniforme, ¿no? Cuando uno calza taco-aguja, la fuerza es la misma, es mi mismo peso. Pero la apoyatura, el talón, tiene una pequeña superficie. Y acá adelante tendré donde apoyo los dedos, ¿está bien? Esta pequeña superficie acá, sobre el peso dividido de esa pequeña superficie, lo que hace es generar una presión muy grande. Por lo tanto, es donde más hay presión. Y por lo tanto, la huella ahí es más profunda, adquiere más profundidad. ¿Está bien? El taco se nos va para abajo. Lo mismo pasa si yo juego con la arena, no sé si en la playa, jugamos con la arena.
aplico toda la mano sobre la arena, pues, y ejerzo presión, pues tendré alguna presión, obviamente dejo alguna huella, y ahora hago lo mismo, pero con un solo dedo para abajo. La fuerza que aplico es la misma, sin embargo dejo una huella más profunda. ¿Y por qué? Pues simplemente porque hay menos presión, menos superficie, ¿no? La mano tiene mucha superficie, si yo solamente aplico un dedo sobre la arena, tengo la superficie del dedo. Otro ejemplo es el cuchillo. ¿Por qué afilamos el cuchillo? Pues yo tengo una pequeña fuerza en la mano, pero un buen filo es una superficie muy pequeña. Entonces lo que hago es generar una presión relevante y por lo tanto corto el bife, por ejemplo. ¿Por qué corta el papel? Pues el papel corta porque ejerzo una pequeña fuerza sobre una superficie muy, muy, muy pequeña. O sea, tengo una cierta fuerza sobre una superficie muy pequeña, entonces aparece una presión muy grande. ¿Está bien? Bueno, si ven este dibujito, esto es un émbolo, es una jeringa. Acá hay un líquido de cierto color, ¿sí? Y de este lado tengo un émbolo. Y lo que hago es ejercer una fuerza F para allá, para adentro, ¿no? Y esa fuerza se desplama. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, les voy a pedir que cierren los micrófonos. Entonces, esta fuerza que aparece, el dedo hace sobre el émbolo es esta superficie y este palito, y esa superficie puede correr a lo largo, ¿no?, de la jeringa o del tubo. Este émbolo entonces tiene una superficie acá. Esta fuerza ejercida sobre esta superficie genera una cierta presión. Y eso es lo que va a pasar en el líquido. Yo lo que puedo hacer, más que ejercer fuerza, voy a ejercer presión. ¿Está bien? El líquido, entonces voy a ejercer cierta presión con el líquido, y el líquido, a partir de ejercer esa cierta presión, va a ser motivado para que se mueva, se desplace, se empiece a mover. ¿Estamos? Bien, ¿cuáles son las unidades de presión? Las unidades de presión en el sistema internacional es el newton, fuerza, dividido la superficie. En el sistema internacional es metro al cuadrado, metro por metro. Así que newton sobre metro cuadrado es la unidad del sistema internacional de presión. Y newton sobre metro cuadrado se llama Pascal, en honor a Pascal, que fue el primero que desarrolló todo esto. Otras unidades, pero ya no del sistema internacional, son las unidades, una que ya vieron seguramente en química, que es la atmósfera, y la otra, el milímetro de mercurio. Esta es la más antigua de todas las unidades. De hecho, esta unidad se sigue usando, por ejemplo, cada vez que nos tomamos la presión arterial, en general, el artefacto mide la presión en o milímetros de mercurio o centímetros de mercurio. ¿Está bien? 120, 80 sería la presión en unidades de milímetro de mercurio. ¿Está bien? Si no, 12,8 sería en centímetros de mercurio. Los pascales, y hay otras unidades, nosotros solamente vamos a ver esas tres: pascales, atmósfera y milímetro de mercurio. Bueno, como acá tienen las equivalencias, una atmósfera, que es la más moderna de todas las unidades de presión, una atmósfera equivale a 101.300 pascales, o lo que es lo mismo, 760 milímetros de mercurio. Esta equivalencia les permite a ustedes, si tienen, por ejemplo, si quieren pasar de atmósferas a pascales, o de pascales a atmósferas, o de
pascales a milímetro de mercurio o de milímetro de mercurio a pascales, ustedes pueden utilizar esta equivalencia tranquilamente, ¿ok? Por ejemplo, si yo tuviera 10 milímetros de mercurio y lo quiero pasar a pascales, pues tendría que hacer la famosa regla de 3 simple. Acá pongo 10 milímetros de mercurio, ¿cuántos pascales son? Y sería 10 por 101.300 dividido 760. ¿Está bien? P y F son directamente proporcionales y P y A indirectamente proporcionales. Es así. Inversamente decimos nosotros, más que indirectamente. Inversamente proporcionales. ¿Está bien? La presión y la superficie. A una misma fuerza, a menor superficie, mayor presión. A mayor superficie, mayor presión. Perdón, al revés. A mayor superficie, menor presión. Son inversamente proporcionales. Una crece, la otra decrece. Si esta decrece, esta crece. ¿Estamos? Por eso son inversamente proporcionales. Bueno, y para finalizar el concepto, revolvamos un poco este concepto de presión atmosférica, que es la presión atmosférica, ¿no? Y la presión atmosférica es la presión que resulta del peso de la columna de aire que tengo arriba de mi cabeza. A mayor altura, por supuesto, la presión disminuye, y es lo que ocurre cuando nos subimos a una montaña alta. Notamos que la presión disminuye. De hecho, cuando viajamos en avión, el avión tiene que ser despresurizado porque la presión, más o menos un avión viaja a 10 kilómetros de altura. 10 kilómetros de altura, realmente la presión atmosférica afuera es muy pequeña. Y nosotros, nuestra vida está acostumbrada y podemos vivir en entornos con otra presión, con menor o mayor presión, pero tenemos que acostumbrarnos previamente, ¿no? Si ustedes van al norte de la Argentina, por ejemplo, en la zona de La Quiaca, en la zona de altura, o a la Concagua, ¿no? Todo lo que es la cordillera de los Andes, cuando uno trepa a alturas muy altas, y entonces tiene que tener cuidado, por lo general, tiene que llevar tubos de oxígeno, etcétera, y además tiene que ir no muy rápido, porque el cuerpo se tiene que acostumbrar. O sea, hay muchos efectos biológicos, ¿no? de mal funcionamiento y hasta muerte si uno desciende muy rápido una montaña, por ejemplo, o si hace movimientos demasiado bruscos y no está acostumbrado. A mí me pasó pasar por el paso de Jama a Chile, del otro lado está Atacama, y es una altura muy alta y realmente cuesta mucho respirar y te sentís muy mal en esa altura. Los jugadores de fútbol cuando van a alturas, a Bolivia particularmente, que tiene también es alto, algunas ciudades de Bolivia, no todas, ¿no? Pero las más cordilleranas, digamos, y se tienen que adaptar antes de ir, obviamente. Bien, a nivel del mar, la presión atmosférica es una atmósfera. O sea, nosotros en este momento, no sé, hoy es un día muy particular, no sé cuál es nuestra presión atmosférica normal, nuestra presión atmosférica en este momento, pero la normal es más o menos 101.300 pascales, o lo que es lo mismo, 101,3 hectopascales, que es lo que dice el servicio meteorológico por lo general, ¿no? Y eso es equivalente a una atmósfera, ¿está bien? O sea, a medida que uno sube, les comentaba del avión. ¿Qué hace el avión antes? Como cuando vas a 10 kilómetros de altura, tienen muy baja presión afuera, lo que hace es sellar, ¿está bien?, el avión en tierra. Entonces, adentro del avión, la presión es la presión atmosférica que tengo en la superficie de la Tierra, o sea, la normal. Cuando sube el avión, mantiene la presión porque está sellado. Si por alguna razón ocurre una explosión o algo, no sé si vieron esas películas de fantasía que
disparan o pasa algo, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Las cosas empiezan a irse hacia afuera. ¿Por qué se van hacia afuera? Pues porque adentro hay una presión mucho más grande de la que tengo afuera. Entonces las cosas escapan, ¿no? Presionadas justamente de adentro para afuera. Y la verdad es que si alguna vez ustedes subieron un avión y sufrieron alguna descompensación de presión, se nota en nuestro oído que se tapa, no sé qué dice, se tapa, etcétera, ¿no? Hay distintas otras cuestiones. Bien, yo acá les dejo un videíto muy interesante que hicieron en la televisión. Para volumen. En el Prezi lo van a ver todo. En este momento yo no se los voy a dar todo. Pero más allá de los chistes, que es muy interesante, les quiero mostrar una experiencia que hicieron. A ver si se la puedo ubicar, ¿no? Ahí están teniendo la idea de cuál es la presión en este momento. Eso que acaban de escuchar es porque, lo voy a decir un poquito más adelante, es porque los fluidos solamente ejercen fuerzas que son perpendiculares a las superficies. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo la mano acá arriba, el fluido ejerce una fuerza. El fluido, ¿está bien? Está ejerciendo una fuerza en esta dirección. No se escuchaba el video. ¿Cómo? No se escuchaba el video. Ah, a ver. ¿Ahora sí? No, tampoco. Bueno, entonces lo van a ver ustedes, lo van a ver con tranquilidad. Y acá hacen esto es lo que les quiero mostrar, ¿no? Después lo van a ver ustedes con más tranquilidad, y hacen un experimento para tener idea de cuál es la presión del aire, ¿no? ¿Está bien? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, se escucha. Y entonces van a hacer un experimento y Diego Golombek, que es un biólogo muy importante, dice, pónganle, vieron lo que hicieron, ¿no? Pónganle el libro arriba y veamos qué pasa. Entonces, bueno, le dice, no, lo hicieron todo mal, siempre hacen un sketch, digamos, de humor, y entonces le dicen, bueno, háganlo de nuevo, pero de la manera que les digo yo, de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense que es una humilde hoja de diario, que no pesa nada, pero tiene toda la columna de aire arriba, ¿no? Entonces la idea es ver cuánto pesa la columna de aire que está arriba de la hoja de papel. El libro rebotó. El libro rebotó justamente, justamente, ¿y por qué la hoja no se
¿Por qué la hoja no se... Espera que bajo el volumen, porque hablar con el volumen ahí está. Ahora sí me escuchan a mí, por lo menos. ¿Por qué la hoja no se levantó, no? ¿Por qué la regla no se cayó? Porque en realidad la hoja, arriba de la hoja, había aire. O sea, justamente estaba la presión de aire. Como lo hicieron rápido, no entró aire abajo de la hoja de papel. Y entonces solamente tenía aire arriba. Por supuesto, acá, si ven mi mano, yo tengo aire arriba y abajo. ¿Está bien? Si yo ese papel lo levantaba un poquitito, como hacían decían, el aire entraba por abajo. Y entonces tenían presión atmosférica tanto arriba como abajo. Pero cuando lo hizo rápido no le dio tiempo al aire para meterse adentro, abajo, entre la mesa y el papel. Y por lo tanto, abajo no había presión y arriba tenía la presión atmosférica. ¿Está bien? Fíjense cuán grosa es esa presión atmosférica, cuán relevante es. ¿Está bien? Toda nuestra vida está hecha alrededor de esa presión atmosférica. Nosotros somos, y los animales y las plantas en nuestro planeta están adecuados a esa presión atmosférica y no otra. ¿Estamos? Por eso, con el viaje que quieren hacer a Marte, etcétera, hay que cuidar, porque en Marte la presión atmosférica es distinta, además de que no hay oxígeno, pero además es distinta la presión atmosférica, con lo cual tienen varios detalles a tratar para mantener vida, plantas, etc., además de las temperaturas, ¿no? En el planeta Marte. O tan solo para ir abajo, ¿no? Del agua también, donde aumenta la presión. Los fluidos, bien, hasta acá está bien. Ustedes después dura como 10 minutos, está muy lindo eso. Es una buena serie, esa del canal público. Además, Diego Golombek es un capo, uno de nuestros científicos más prestigiosos. Bueno, los fluidos ejercen fuerzas en equilibrio. ¿Equilibrio qué quiere decir? Que está en reposo, ¿no? Que está equilibrado. Fíjense que yo puse esta flecha amarilla, es de alguna manera la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba, porque las fuerzas siempre son normales, son perpendiculares a cualquier superficie real o imaginada. Y esta superficie de acá, que es limita este líquido con este gas. Diríamos que acá hay dos fluidos, ¿no? Un gas y un líquido. Este gas ejerce fuerzas también perpendiculares, hacia todos lados, pero perpendiculares. Entonces, fíjense que sobre esta superficie, que es la superficie libre, entre esos, o es la... bueno, ya me va a salir como la llamamos, ¿está bien? Pero es la superficie que limita esos dos fluidos. Las fuerzas son perpendiculares a la superficie, y si el fluido está en equilibrio, esta fuerza amarilla y esta fuerza blanca tienen que ser iguales. ¿Ok? Y lo que dijimos es, bueno, en definitiva, fuerzas, lo que decimos fuerzas, ¿cómo hago para hablar de fuerzas en un fluido? En realidad, la forma, digamos, más útil, en vez de hablar de fuerza, es de un concepto mejor, es de el concepto de presión. Entonces, lo que voy a decir es que el gas y el líquido sobre esta superficie tienen exactamente la misma presión, producto de que tienen la misma fuerza en ambos lados y es la misma superficie. Fuerza sobre superficie arriba, fuerza sobre superficie abajo, es la misma presión entonces arriba que abajo, justo en esta superficie. ¿Está bien? Bueno, en el caso de este océano y este mar de aire, que es la atmósfera, pasa lo mismo que en esta botella. Tengo una cierta fuerza, que en este caso sería la presión atmosférica
dividido esta superficie, ¿no? Multiplicado, perdón. Sería la presión debida al peso de toda esta columna de aire sobre esta superficie, ¿está bien? Coincide con la de la fuerza que ejerce este fluido sobre esta superficie. De tal manera entonces que si coinciden, la presión justo en esta superficie, arriba y abajo, es la misma. ¿Está bien? Entonces voy a decir que en esta superficie, si acá la presión sobre el aire en esta superficie es la presión atmosférica, pues sobre el líquido, esta primer capa de líquido, ¿qué presión va a tener? Pues la presión atmosférica. Van a coincidir. Estoy compartiendo algo, sí. ¿No lo ven? A ver. Ahí dejé compartir. Vuelvo a tener... ¿Ahora sí? Sí, ve? se ve. Sí, sí. Bien. Profe, Decime. bueno, dice que los fluidos en equilibrio, bueno, dividen dos fluidos o un fluido y un sólido. Pero ¿cómo se ve en el caso de una mezcla homogénea? No, ahí ya no tenés una mezcla. O sea, una mezcla homogénea vamos a decir que es un líquido con una cierta densidad, que no es la densidad de cada uno por separado. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tuviera esto, que es alcohol y agua, ¿está bien? Este gel, más allá que está en gel, ¿no? Pero bueno, ponele que fuera alcohol al 70%. O sea, 70% de alcohol, 30% de agua. Está mezclado. Acá no tenés un fluido, tenés una mezcla de fluidos. Claramente hay un fluido, si querés, un fluido que no es ni alcohol ni agua. Es una mezcla. Es alcohol al 70%. Ponele. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora va a haber fluidos que van a ser inmiscibles, como por ejemplo el agua y el aceite. Entonces ahí sí tenés agua, aceite, y van a tener una superficie, digamos, entre sí, y ahí se observa claramente, ¿no? Se va a observar esto, digamos. En este caso, fíjate que es aire, un gas y líquido. Acá también gas y líquido. Pero bueno, esto también podría ser aceite. ¿Está bien? Y acá tenés sólido y líquido. Bueno, podría haber una batea que es donde tengo cierta cantidad de agua y cierta cantidad de aceite arriba. ¿Está bien? Sí, gracias. Y de hecho los vamos a ver, ese tipo de problemas. Hoy no hice ninguno, pero bueno. Van a ver que hay algún problema por ahí de líquidos, se llama fluidos inmiscibles. O sea que no se pueden mezclar. Bueno, entre dos fluidos cualesquiera, inmiscibles, obviamente, o gas y líquido, y entre un sólido y un fluido siempre hay fuerzas que son normales. ¿Está bien? Hay un ejercicio en la guía donde hay 3 botellas con distintas formas y piden dibujar las fuerzas, y las fuerzas siempre van a ser perpendiculares a la botella. ¿No? Creo que es el ejercicio 2 o 3. Bueno, entonces, nosotros, tanto densidad como presión son magnitudes físicas que las vamos a tener en cuenta a lo largo de toda la unidad 2, y el concepto de equilibrio solamente lo vamos a ver en este capítulo, en el capítulo de hidroestática. Justamente los líquidos van a estar en equilibrio.
Muy bien, hay un solo teorema que es fundamental, y se llama teorema fundamental de la hidroestática. Y que dice lo siguiente, el teorema fundamental de la hidroestática dice que la diferencia de presión, y esto lo voy a desarrollar, machete, teorema fundamental de la hidrostática, ¿está bien? Y ahora vamos a ir viendo cosa por cosa. La diferencia de presión entre dos lados distintos de un fluido, dos lugares distintos de un mismo fluido. Eso es importante, de un mismo fluido, ¿está bien? Estoy hablando de un único fluido. Si yo tengo 2, 3 o 4 fluidos, ya esto va a valer para cada uno, pero no para todos en global. Dentro de cada uno vale esto, ¿está bien? Que la diferencia de presión entre dos lugares distintos de un mismo fluido es igual a la densidad de ese fluido del cual estoy hablando por el módulo de la gravedad terrestre, o sea que esto vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Acá no hay menos porque es el módulo. Por la diferencia de, y esto es también una palabra clave, la diferencia de profundidad, no de altura, sino de profundidad. H es profundidad. ¿Puedo repetir, Muy bien, porfa? Sí. Lo veo acá, mira, acá lo vamos a repetir. Ok. ¿Está bien? Y ahora, el teorema fundamental de la hidrostática dice esto que acabo de decir, ¿no? ¿Dónde? Delta P es la presión a mayor profundidad menos la presión a menor profundidad. Y delta H es la longitud de mayor profundidad menos la longitud de menor profundidad. ¿Está bien? O sea, es la diferencia de profundidad. Entonces, imagínense que yo tengo este vaso y tengo 3 lugares distintos sobre este vaso. Lo que se observa históricamente es que a mayor profundidad, mayor presión. O sea, si yo observo esto y les pregunto a ustedes, ¿quién está a mayor profundidad? ¿Y ustedes qué me responden? Sí. C. Clase. ¿Está bien? Y si yo les pregunto, ¿quién está a mayor altura? A. Bien. Fíjense la diferencia entre altura y profundidad. Acá únicamente nos va a interesar la profundidad. ¿Está bien? Entonces, a mayor profundidad, mayor presión. Entonces, ¿dónde el fluido amarillo tiene mayor presión? ¿En A, en B o en C? En C. En C va a tener mayor presión. En B va a tener una presión intermedia, en tal caso entre A y C. Y en A va a tener la menor presión posible dentro de ese fluido. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ustedes se habrán sumergido en alguna pileta. A mayor profundidad, pues mayor presión. La sienten en los oídos, además, ¿no? Bueno, sienten es una forma de decir. ¿Está bien? A igual profundidad, igual presión. Si yo tengo este punto A y acá pongo un punto D de dedo, D y A van a tener, como están a la misma profundidad, van a tener la misma... ¿Qué profundidad sería la de A? Ya que estamos. Bueno, yo puse esta regla para... Claro, voy a elegir el 0 en el punto más alto. ¿Está bien? Justamente de este lado tengo la atmósfera, o sea que tengo aire en este caso. Podría tener otro líquido. Yo voy a poner el 0 en el punto más alto posible. Así que esta profundidad para mí es 0 en este caso. No sé quién dijo de ustedes del líquido invisible. ¿Quién era el que había hablado? Yo. De la Sofía. Sofía. Bien. Imagínate, Sofía, ¿no? Imagínate, sí. Sofía, si acá tenés aceite. Si esto fuera agua y acá tenés aceite. Que llega hasta justo al borde, ponele. ¿Está bien?
Ujú. Yo pondría el 0 entonces acá arriba, de tal manera que esta altura, esta posición de I, si quieren, es la 0, ¿está bien? Ojo que la profundidad es positivo siempre para abajo, ¿no? A mayor profundidad es haber recorrido mayor longitud hacia abajo. Entonces, si yo acá tuviera aceite, ¿está bien? Y pongo el 0 acá, ya la profundidad de A ya es alguna otra. ¿Está claro? Pero Sí. de cualquier manera, B está más profundo que A y C está más profundo que A. ¿Estamos? Bueno, en este caso, entonces, la profundidad es 0 justo arriba. Puse que era 10 centímetros justo en B y puse que era 25 centímetros justo en A. Muy bien, fíjense que este líquido está en equilibrio. Si está en equilibrio, la presión en A va a coincidir con la presión atmosférica, porque si la atmosférica tuviera mayor presión que la presión del líquido en A, el líquido se estaría comprimiendo, y no ocurre eso, está en equilibrio, o estaría bajando de alguna manera si tuviera un agujero, ¿está bien? Pero no lo tiene. Así que a esta altura, a esta profundidad, ¿está bien? Que es 0, profundidad 0, la presión que justo limita con este gas es la presión del gas, o sea, es la presión atmosférica. ¿Está bien? Como a mayor presión, a mayor profundidad, a mayor presión, seguramente la presión de B es más grande que la presión en A. Y seguramente la presión que es en C es más grande que la de B y es más grande a su vez que la de A. ¿Está? Bien, entonces, si yo acá hay un punto imaginario D de dedo. Como están a igual profundidad, D de dedo y A tienen la misma presión, tendría también la presión atmosférica. Si yo tuviera acá un punto, no sé, X, a esta profundidad, diríamos 10 centímetros, todos los puntos y X que están a la misma profundidad, pues tienen la misma presión. O sea, todos tendrían la misma presión de B. ¿Está bien? Y en C, a la misma profundidad, pues tienen la misma presión entre sí, la presión de C. ¿Está bien? Todos estos puntos están a mayor presión que todos estos puntos, que a su vez están a mayor presión que todos estos puntos. ¿Está bien? Esta delta P la quiero siempre positiva, por eso va a ser la presión a un punto que está más abajo respecto de la presión de un punto que está más arriba. O sea, esta diferencia de presión siempre va a ser la presión a mayor profundidad menos la presión a menor profundidad. Y esta delta H, como la quiero positiva, también va a ser la profundidad, la mayor profundidad menos la menor profundidad. ¿Está bien? La presión también está relacionada no solo con la profundidad, sino también con la densidad del fluido. No es lo mismo, no hay chance que la presión sea negativa. ¿Está bien? Si lo fuera es porque hice un cambiazo. Justamente elegí mal esta... Uy, perdonen, ¿qué hice? Ahí está. Si elegí mal quién poner, quién era la mayor y quién era la menor. Entonces, ¿está bien? De tal manera que en realidad lo que voy a querer es que la diferencia siempre sea positiva. ¿Está bien? ¿Puede ser negativa? Sí, pero es porque justamente resté dos números que son siempre positivos, pero una resta de un número menor con un número mayor. ¿Está bien? Si a 1 le resto 10, pues me queda menos 9. Pero 1 es positivo y 10 es positivo. ¿Sí? La presión es positiva. Pero si el objeto está por encima del punto 0, pues no está sumergido. Y yo no estoy hablando de un objeto, estoy hablando del fluido, no del objeto que está en el fluido. A, B y C no son objetos, sino son puntos de ese fluido. ¿Está bien? No voy a sumergir cosas en el fluido por ahora y no lo van a ver ustedes. ¿Está bien? Bueno. Bien, este es el teorema fundamental de la hidrostática, no hay otro.
No hay, es el único, la única ecuación que van a tener en esta parte, y hay otra sí, esperen que voy a bajar más el, ahí está. Hay otra sí, pero tiene que ver con alguna otra cuestión. ¿Hasta acá bien? ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿qué había dicho que tienen que ser el mismo tipo de fluido, algo así? No. Exactamente, sí. Esta ecuación solamente sirve para el fluido este naranja. Si yo tuviera otro fluido, ponele azul, que estuviera acá arriba, pues tendría que hacer todo esto para el de arriba. Lo que no puedo es, esta no habla de dos fluidos, habla de uno solo. O el que tengo arriba o el que tengo abajo. ¿Está bien? Después vemos en algún problema, si quieren, esto de fluidos inmiscibles. ¿Está claro? Bueno, sí, O sí. tubos en U, que también hay algún problema. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, se complica un poquito, voy atrás un minuto, se complica un poquito cuando tengo que definir dos tipos de presión. La gente se puso muy densa y en vez de definir una sola presión, la presión total, ¿está bien? Se le ocurrió analizar cuál era la presión total respecto de la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, si yo hablo de la presión total, a esa presión la voy a llamar presión absoluta. Es la presión total. Mientras que si hablo de la presión que está relacionada con la atmosférica, la voy a llamar presión manométrica o hidrostática. Alguno de esos dos nombres, depende cómo la quiera llamar el docente que haga el problema. ¿Está bien? La presión manométrica o hidrostática, ustedes están acostumbrados a jugar con ella. Y como ejemplo de que están acostumbrados, y por ahí lo que no hay es en tal caso una conceptualización de lo que ya saben, piensen en el cuerpo de ustedes, en el interior del cuerpo de ustedes. Todos nosotros y nosotras estamos rodeados y rodeadas de una presión atmosférica. ¿Está bien? Una atmósfera, si la queremos en atmósferas, 101.300 pascales, o lo que es lo mismo, 760 milímetros de mercurio. O sea, yo en este momento estoy rodeada de un aire que me ejerce a mí una presión hacia adentro de 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué no me achicharro? ¿Por qué ustedes no implotaron? ¿Se entiende, no? Estos son ustedes o yo. ¿Está bien? Voy a abrirlo un poquito. Y para jugar. Y esta es la presión atmosférica. ¿Está bien? Es más, la botellita en este momento también la está sufriendo. Pero bueno, voy a hacer una exageración. Esa es la presión atmosférica. Porque hay presión adentro nuestro que ejerce fuerza contra la atmosférica. Porque estamos presurizados de nacimiento. Genial, Martín. Amo lo que está diciendo. Pero no tan así. ¿Está bien? No es que estamos presurizados. Hay presión adentro que nosotros adentro estamos, primero tenemos nuestros huesos, tenemos un esqueleto, ¿no? Que sostiene. Pero además hay fluidos. De hecho, además esos fluidos están en movimiento. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo me pincho en este momento o ustedes se pinchan con una aguja en este momento? ¿Qué pasa con esos fluidos? Con ese fluido. Sale hacia afuera. Entra aire, no, sale hacia afuera. Si sale es porque adentro hay más presión de la que tengo afuera. De alguna manera, desde el nacimiento, tenemos, ¿está bien?, una presión adentro y producto también de que hay sangre circulando y hay, bueno, algunas otras cosas más, ¿está bien? Tenemos una presión interna
que es mayor que la atmosférica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que adentro nuestro tenemos presión mayor que la atmosférica. En el caso de los pulmones, a ver, si yo respiro, lo que estoy haciendo es ingresar aire. Entonces, para ingresar aire tengo que bajar la presión, tengo que hacer menos presión adentro. Entra. Y después tengo que hacer más presión para salir. Entonces, el aire ingresa y sale por los pulmones porque hay un poco menos de presión en algún momento y en algún momento hay más presión para salir que el aire, que la atmosférica. El caso de los pulmones es un caso particularísimo. En términos generales, el resto del cuerpo tiene una presión que es mayor a la atmosférica. ¿Cuánto mayor? Chan. En esta los maté, patitiesos quedaron. ¿Cuánto más grande es mi presión que la atmosférica? Esta silla hay que ponerle W40 porque chilla. ¿Qué dicen? Por eso cuesta respirar en la montaña, claro. O también cuesta cuando está sumergido, ¿no? No sé, bueno, yo nunca hice, ¿cómo se llama? Nunca me sumergí más que en la pileta, pero dicen que cuando vos te sumergís y tenés que llevar el equipo y qué sé yo, obviamente a mayor profundidad de agua, mayor presión, tenés mucho más que la atmosférica todavía, ¿está bien? Pero perdón, volviendo, ¿cuánto más grande es la presión que tenemos adentro nuestro que la atmosférica que tenemos afuera? Chan, y la saben, ¿eh? ¿Cómo? No mucho, dice. ¿No es igual? No, porque si no moriríamos. 100 veces mayor, no, te pasaste, Angeli. Angle. 10 veces. Por los fluidos que nos componen, sea mayormente agua, es incompresible. A ver, esperen que se me están. 101.321 pascales. Nuestro peso, bueno, esperen. Muy bien, ¿quién es José Osorio? José Osorio, tenés un 10. ¿Pero qué? ¿En qué unidad? Gracias, profe. En mercurio. El milímetro de mercurio. Muy bien. La presión que tenemos adentro es la que nos medimos con el manómetro. Es la que mide la presión atmosférica, la presión, ¿cómo se llama? La presión de la sangre. 120, bueno, ahí puso 110, José, porque es una persona muy sana, pero en términos generales dicen que 120, 80 más o menos, 130, 80, depende cuál médico, dicen que más o menos es la presión atmosférica, la presión, perdón, normal, nuestra, ¿está bien? Eso es la presión relativa a la atmósfera. Eso es la presión por encima de los 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? O sea que nuestra presión adentro es 120, 130, bueno, una persona que tiene presión alta, 140 milímetros de mercurio, por arriba de la presión atmosférica normal. ¿Está bien? Y fíjense que la mínima no puede ser menor que, bueno, no sé, no me quiero meter en temas médicos porque podría pifiarla, pero bueno, que la presión tampoco nos puede bajar tanto, ¿no? Si baja ya a 50 milímetros de mercurio, uno se puede desmayar, ¿está bien? Claro, ahí dice claro, o sea que 120 más los 760, o sea que más o menos la presión máxima normal, dentro de todo, para una persona normal, es 880 milímetros de mercurio adentro y 760 afuera. Por eso cuando yo me pincho sale sangre para afuera. ¿Estamos de acuerdo? Esa presión, la del manómetro, además se llama manómetro o tensiómetro también, ¿no? No sé cómo lo llaman. La presión del tensiómetro o la presión del manómetro es la presión relativa. Esos 120 es una presión manométrica o hidrostática. En general, la presión manométrica siempre es la absoluta menos la atmosférica. ¿Está bien? La absoluta adentro nuestro es 880. La atmosférica es 760
60, entonces la manométrica es 120 adentro nuestro. ¿Estamos? Fíjense todas las barbaridades que dijeron antes, ¿no? Nuestro peso, no. Acá lo dijo en pascales, 101.320 pascales. Serían... Martín, me parece que como que vos pusiste como que había... ¿Cuánto dijo que era la absoluta? Y 760 más 120. O sea, 880. Más o menos, ¿no? Porque digo, cada persona tiene un esquema de más o menos presión. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ustedes saben mucho más física cuando se disponen a... ¿no? Más de lo que creen. ¿Está bien? Lo que pasa es que lo que hay que hacer es agarrar los conceptos y ponerlos bien en la biblioteca. ¿Está? Bueno, ¿estamos? Seguimos. Bueno, esta discusión de Ondina, ¿esto es la presión absoluta o la manométrica? La van a tener de acá al final. Y me van a aburrir a mí y a todos los docentes preguntando, ¿pero esto es la absoluta o la manométrica? Porque cuesta hablar en relativo. No estamos acostumbrados siempre a hablar en absolutos. Cuesta comparar, ¿está bien? ¿Cuántas veces más grande es esta botella que esta botellita? Y bueno, estoy hablando en relativos. No sé, ¿será 6 veces? ¿Está bien? La barométrica también es está medida en un barómetro, ¿está bien? O un manómetro, ¿está bien? Sí, la barométrica igual creo que en ese sentido está medida justamente en bar, que es otra unidad de Martín de presión que nosotros no vamos a usar. Así que puede ser que, por ejemplo, escuchás en la radio y dicen que la presión en este momento en la ciudad de Buenos Aires es 1000, o sea, en vez de darla en pascal, la da en bars. ¿Está bien? Hay que ver el contexto también de lo que están hablando. No te podría decir absolutamente si te dicen barométrica, te están hablando de la absoluta medida en bars o la manométrica medida en bars. No sé, habría que ver el contexto del problema en sí mismo. ¿Está bien? Nosotros bar no vamos a ver por ahora. Y no. Muy bien. Y el último punto teórico de la noche, y después me voy a 2 problemas. Yo por lo general, mis teóricas, resuelvo 1, 2 o 3 problemas de la guía siempre. Estos problemas los tienen ya hechos por alguien en un video, en el No Me Sale, en varios lados, pero yo insisto porque quiero darle continuidad a la teoría y ver cómo funciona la teoría en problemas concretos. Entonces, lo pueden ver, si no lo entendieron de acá, también en otros sitios nuestros también. Bueno, muy bien. Creo que en general todos los que damos clase teórica también tenemos esa tendencia a dar algún problema para que se interprete mejor lo que uno dijo en forma más teórica. Bueno, la prensa hidráulica utiliza un principio que se llama principio de Pascal, que dice que si yo ejerzo presión sobre este fluido, una sobrepresión. Este fluido ya tiene una presión, miren. Primero lo abro. Cuando lo abrí, ya automáticamente la capa de ahí de agua, no sé si la ven, tiene agua hasta ahí, esta interfase entre la fase gaseosa y la fase líquida, ¿está bien? Esta interfase, que sería la superficie que divide, ahí tengo una presión llamada presión atmosférica. ¿Está bien? Si yo comprimo esto y cierro, ya la presión que tengo acá adentro ya no es la atmosférica. ¿Está bien? Vuelvo a tener atmosférica cuando abro. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, tengo presión atmosférica acá. Si yo ejerzo, pues acá hay un montón de presiones. A mayor profundidad, mayor presión, etcétera, etcétera. Si yo ejerzo, además de todas estas presiones,
ejerzo una sobrepresión, una presión extra, por ejemplo, haciendo así. ¿Está bien? Dice Pascal que esa sobrepresión está ejercida no solamente donde pongo los deditos, sino sobre toda la superficie del fluido. O sea que la superficie de arriba y toda la pared siente esa sobrepresión. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el principio de Pascal. Bien, entonces Pascal inventa lo que se llama la prensa, creo que fue Pascal, la prensa hidráulica. La prensa hidráulica hoy en día la usamos porque es el mismo fenómeno que hace que mi auto frene. Básicamente, este puede ser el pedal de mi auto, este es mi pie ejerciendo una fuerza F1, y estos son unos tubitos que hay que tienen un líquido que se llama líquido de freno. ¿Está bien? Y de este lado tengo la goma del auto, la rueda, la goma, el neumático, ¿está bien? Del auto. Entonces yo ejerzo una sobrepresión F1, esa presión sería, yo ejerzo una fuerza sobre este émbolo, que tiene una cierta superficie pequeñita S1, es la superficie de ese émbolo. Por cierto, mírenme a mí ahora. Esa superficie, si es un disco, es una superficie así, circular, ¿está bien? Diríamos que es esto. ¿Ustedes saben cómo encontrar esta superficie? ¿Se acuerdan de matemática? ¿Cómo Pi por encontrar radio esta al cuadrado. Pi por radio La al cuadrado. circunferencia. Claro, pi por, pi es 3,14, bla, bla, bla. El radio es la distancia que hay entre el centro y la periferia. Pi por radio, este es el radio, este es el diámetro, ¿no? Este es el radio al cuadrado, elevado al cuadrado. Por eso me queda metro cuadrado, centímetro cuadrado, lo que haga, ¿está bien? Entonces, yo esta superficie S1 la puedo encontrar si me dan el radio. Si me la dan como dato, perfecto. Y si no, la puedo encontrar si me dan el radio. ¿Está bien? Pi por radio cuadrado. Y si fuera un cuadrado, si fuera este cuadrado, ¿cuál sería la superficie de este cuadrado, de este rectángulo? Pase por Claro. altura. Base por altura, lado por lado. Lado por lado, ¿está bien? Por lo general nos vamos a encontrar o cuadrados o rectángulos, lado por lado, o círculos, discos, ¿está bien? Base por pi por radio cuadrado es la superficie. Bueno, muy bien, entonces, igual esto lo vamos a ver en los problemas, por eso no se lo puse por escrito. Bueno, entonces yo ejerzo sobre este pistón, sobre este émbolo, ¿está bien? Una pequeña fuerza F1. Esta F1, aplicada sobre esta superficie, generan una sobrepresión P1. Ahora, el principio de Pascal me dice que P1, si yo ejercí esa presión, aplicando esta fuerza sobre esta superficie, esta presión es la misma en todos lados de este fluido, Pascal. Entonces, sobre este émbolo, acá tengo otro émbolo, pero con una superficie mayor que esta superficie S1. S2 es mayor. Esta presión, que podría llamarla P sub 2, ¿cómo es respecto de P sub 1? Pues es la misma. Eso me lo garantizó Pascal. Si yo ejerzo una presión de este lado, P sub 1, pues esta presión va a extenderse a lo largo de toda este fluido, el fluido verde. Así que sobre esta superficie va a aparecer una presión llamada P sub 1 también. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, P sub 1 era F1 dividido S1. ¿Estamos de acuerdo? Esa era ¿se acuerdan la primer filmina? A ver, déjenme ver un minuto. Acá. ¿Está bien? La presión era fuerza sobre área o superficie. ¿Estamos? Lo único que hice es decir que la presión P sub 1 es, bueno, no sé, que la presión P sub 1 era la fuerza 1 dividido la superficie 1. ¿Está bien? La presión P sub 2 va a ser igual a
la fuerza que ejerza este fluido sobre este émbolo, F2, dividido esta superficie S2, que por cierto es más grande que S1. Y lo que me dice Pascal es que si vos ejerciste una sobrepresión por acá, esa sobrepresión se mantiene en todos lados. O sea que P sub 1 es igual a P sub 2. ¿Está bien? Entonces me queda que F1 dividido S1 es igual a F2 dividido S2. Ahora bien, si S2 es más chica que S1 es más chica que S2, cuando S2 la pase multiplicando, este número es más grande que este. Y por lo tanto lo que va a hacer es, este número que es más grande que este, me va a quedar algo acá que es mayor que la misma F1. En definitiva, lo que hice es generar una fuerza que sea más grande que la que apliqué, tan solo habiendo ejercido presión sobre el fluido verde y habiendo aumentado esta sección. Vuelvo a repetir, esto es lo mismo que hace mi pie, que ejerce una pequeña fuerza sobre el pedal. Acá ejerce una sobrepresión sobre todo este fluido que es líquido de freno. Acá se encuentra con la superficie de algo que más luego lo conecta con la goma, con el neumático, y sobre el neumático mi pie ejerce una fuerza muy grande, tal que detiene el auto. Y no tengo que usar el método picapiedra o Freddy Flintstone. ¿Estamos de acuerdo? No, ustedes son jóvenes para ese chiste. Me parece que no saben de lo que estoy hablando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Bueno, básicamente esto lo que dice es, si S1 es más chico que S2, entonces F2 tiene que ser más grande que F1. Y este es lo que se llama prensa hidráulica. Sirve para ejercer, ¿cómo se llama? Bueno, me sale ahora. Sí, ejercer, o para hacer aparecer una fuerza más grande de la que ejercí originalmente. Sí, Santiago. Te escucho. Ah, es un sí, profe. Perdón, pensé que me querías decir algo más. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces? Esta sería, prensa hidráulica, sería el segundo núcleo teórico de la guía, que solamente hay un par de problemas en la guía de prensa hidráulica, que creo que es el problema, son los problemas, déjenme ver, creo que el 5, que es lo que voy a desarrollar, y el 10. Ustedes pueden hacer del ejercicio 1 al 10 incluido. Y los únicos de prensa hidráulica son el ejercicio 5 y el ejercicio 10. ¿Está bien? Un temita extra dentro de prensa hidráulica es la idea de trabajo de la fuerza. ¿Se acuerdan que el trabajo era fuerza por desplazamiento, por el ángulo que ejercía, bla, bla? Pues bien, justamente lo que uno observa es que si este émbolo se terminó desplazando una cierta cantidad, este émbolo se va a desplazar un poco menos, porque en realidad lo que estoy desplazando es un volumen, ¿está bien? Y lo que desplazo acá en volumen es lo mismo que desplacé acá en volumen. Bueno, si acá desplacé 1 litro, acá desplacé un litro, no puedo inventar más volumen, ¿está bien? Ni más ni menos, exactamente igual. Entonces, si yo desplacé acá 1 litro y corrí entonces esto, no sé, 10 centímetros, esto no pudo haber desplazadose 10 centímetros. ¿Está bien? Porque entrarían más litros, digamos, dentro de ese volumen desalojado. ¿Está bien? Y entonces aparece una famosa fórmula que dice que F1 hace recorrer este émbolo una cierta longitud delta X1,
y F2 hace desplazar este émbolo una cierta longitud delta X2, tal que se cumple que el trabajo que ejerce esta fuerza es exactamente igual al trabajo que ejerce esta. ¿Está bien? Bueno, digamos que son esta fórmula que es para machete y esta fórmula, diríamos que si ustedes la quieren rotular, serían las dos fórmulas que aparecen en prensa hidráulica. ¿Está bien? Si me piden la fuerza es porque seguramente me dieron una fuerza, me dan dos superficies y me piden esta otra fuerza, o algunas veces me piden cuánto se desplazó, y entonces primero tengo que saber cuánto es la fuerza F2 y seguramente me dan estos datos. ¿Está bien? No hay muchos más problemas que eso. Así que tenemos problemas dos problemas de la guía, donde aparecen justamente este mecanismo que es la prensa hidráulica debido a Pascal, y la otra es para aplicar el teorema fundamental de la hidrostática, básicamente que hay líquidos en reposo, en equilibrio, y el único teorema que puedo aplicar es este teorema, el de teorema fundamental de la hidrostática. ¿Estamos? Bueno, listo. No hay más teoría. Lo único que queda es hablar de problemas. Esperen que dónde estoy. Animé con una fotito de un barco y un hielo, de un témpano y un témpano, ¿sí, no? Un iceberg, y un montón de hielos acá flotando, porque justamente están en una situación de equilibrio respecto del agua, ¿no? Están no es que, y además el agua está en equilibrio, no hay olas acá prácticamente. ¿Está bien? Bueno, problema 5 de la guía. Problema 5 es justamente les dije, hay dos de prensa hidráulica y este es uno de los de prensa hidráulica. Dice que nos dan los diámetros de los émbolos grandes y pequeños de un elevador hidráulico de 24 y 8 centímetros. Son los diámetros. Así que el radio es la mitad. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que el radio es la mitad del diámetro? Si este es el diámetro, el radio es la mitad. Ah, puede ser que esté... A ver, vamos de nuevo. ¿Ahí mejor? ¿Mejor ahí? Bien. Me falló el Wi-Fi el sábado y es porque habían cortado justamente el cable que entraba a la casa sin querer. Bueno, lo cortaron y bueno, lo cambiaron, pero no sé cómo hicieron. Puede ser que haya un problemita ahí de desbalance entre lo que ven y lo que escuchan. Bueno, entonces tengo dos diámetros, ¿no? Dice el problema, tengo un diámetro, un émbolo grande y un émbolo pequeño y nos dan los diámetros. Con lo cual, el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Uno tiene radio 12 y el otro radio 4 centímetros. Dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza que debe aplicarse al émbolo más pequeño para mantener en equilibrio un auto de 1000 kilogramos colocado sobre el émbolo grande? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos un esquema de un émbolo grande y un émbolo chico que pueden subir y bajar y un auto está sobre el émbolo grande, ¿no? O sea que fíjense que este problema es un problema de prensa hidráulica para justamente, bueno, no lo voy a volver a... ¿Está bien? Entonces acá tengo el émbolo grande y el émbolo chiquitito. El auto está acá. Perdonen, no tuve tiempo. En el cuatrimestre pasado no tuve tiempo y lo hice así, le saqué una foto porque no llegaba. Y no lo cambié.
no cambié esta filmina, podría haberla hecha más linda y no tan autorreferencial. Bien, entonces tengo este auto sobre esta plataforma y este auto ejerce una fuerza para abajo. Llamémosla esa fuerza F1, ¿está bien? Es F1, esta F1, en definitiva es el peso del auto. En realidad es el par de interacción de la normal. ¿Está bien? Porque es la fuerza que ahora ya no es del auto, es de la plataforma, debido a que tiene un cuerpo arriba que tiene que sostener. ¿Está bien? Entonces la plataforma le hace al auto una fuerza para arriba, llamada normal, y el auto le hace a la plataforma una fuerza hacia abajo, que está situada en la plataforma, que es esa negra que está acá, ¿está bien? Y que también es normal. Pero como la normal del auto y el peso del auto están en equilibrio, resulta ser que la normal del auto es igual al peso, como la normal del auto es igual a la normal esta, entonces esta es igual al peso. Pero ojo, hay que trabajarlo un poquitito. La mayoría de ustedes por ahí muy livianamente, rápidamente dicen, es el peso. ¿Está bien? Y es verdad, pero eso es porque está en equilibrio. Bueno, resulta ser que me dan la masa del peso. El peso del auto es la masa por la gravedad. O sea, son 1000 kilogramos multiplicado la aceleración. 1000 por 10, 10.000 newtons. Después nos dan, ¿se acuerdan? Estoy haciendo cálculos auxiliares. Nos dan el diámetro. Recuerden que la superficie de ese disco es pi por radio al cuadrado. Si me dan el diámetro es 2 veces el radio. O sea que la superficie 1 es pi por radio 1 al cuadrado, que era 12 centímetros. Al cuadrado me queda esto, multiplicado por esto, ¿no? Por pi. Y la superficie 2, que sería la más finita, es igual a pi por 4 centímetros al cuadrado, me queda esto. ¿Hasta acá bien? Bueno, tengo que pasar, ¿está bien? ¿Me ven y todo? Sí. Se ve. Bien. ¿Tengo que pasar los centímetros cuadrados a metro cuadrado? Bueno, porque por ahí alguno dice, o alguna dice, bueno, lo tendría que pasar todo al sistema internacional, ¿no? Pero ojo, acá uno puede ser más vivo, digamos, y bueno, fíjense que lo que voy a plantear es justamente prensa hidráulica. En la teoría puse como que F1 era la del lugar más chiquitito, ¿no? Y F2 es el lugar más grande. Pero es lo mismo, o sea, ustedes vean, lo que sí tiene que ver concordancia es entre lo de arriba y lo de abajo, ¿está bien? No necesariamente siempre voy a llamar F1 al más finito o al más grueso, ¿está bien? Bueno, pero sí sé que entonces, esta F1 es 10.000 newtons, que S1 es esto y que S2 es esto. Cuando yo lo pongo y despejo F2 de acá, S2 simplemente pasa multiplicando, fíjense que centímetros cuadrados se me va con centímetros cuadrados. Así que era ridículo pasarlo a metro cuadrado. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Me hubiera quedado metro cuadrado arriba, metro cuadrado abajo con otro número, pero la división me hubiera quedado lo mismo. ¿Está bien? Porque son equivalentes. Entonces, cuando ustedes hagan división, ojo, fíjense primero si no hay cosas que hacen de más, digamos. ¿Está bien? El problema en realidad es cuando hacen de menos. Si hacen de más no pasa nada porque en definitiva van a llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Pero si hacen de menos está como complicado. Bueno, entonces, ¿cuál es la fuerza que tengo que poner acá en el otro émbolo para mantener esto en equilibrio? Pues dado que aparece esta F2 que va para arriba, tengo que hacer una fuerza para abajo igual a F2. O sea que tengo que hacer una fuerza externa igual a F2 de, bueno, este es el resultado, 1111,1 newtons. ¿Se entendió este último paso? Porque la pregunta era, ¿cuál es el módulo de la fuerza que debe aplicarse
al émbolo más pequeño para mantener en equilibrio el auto de 1000 kilogramos colocado sobre un émbolo más grande. Entonces la pregunta aportaba no a tanto cuánto vale esta fuerza, sino la que yo tengo que hacer para abajo, para mantener eso, para que el auto no baje y esto suba. ¿Está bien? Pues esa fuerza externa que tengo que hacer es exactamente igual a la que aparece acá F2, pero en signo opuesto. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Paula. En la guía al principio dice que tomemos la gravedad como 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y en los videos de No Me Salen también, pero después todos los ejercicios están resueltos con gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Tal cual, somos así. ¿Pero Imperdonable. cuál usamos? Cualquiera, porque las bueno. dos están bien. O sea, en el biofísico, oficialmente, biofísica del CBC, toma la gravedad como valor 10 como válida. ¿Está bien? Bueno, Ahora, gracias. si vos tomas 9,86, 89 o alguna, y en el único problema, o sea, en el único lugar donde podría llegar a tener un problema es en un parcial, en un problema que está muy finito, o sea, muy hecho para gravedad 10 o para gravedad 9,8. Pero te vas a dar cuenta. Bueno, gracias. ¿Está bien? Por lo general usa 10 y está todo bien. Salvo que el texto del problema te diga, acá usamos gravedad 9, algo. Si no, Dale. usa 10 y está todo bien. Bien. La parte B nos pide, dice que, vuelvo atrás un minuto, dice que el émbolo grande asciende 5 centímetros. El grande asciende ahora. ¿Cuánto desciende el pequeño? ¿Está bien? Bueno, y ahora utilizo este. Si esta, ya tengo F2, ya tengo F1, me dice que este asciende 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto desciende este, el otro, este de acá? ¿Está bien? Bueno, entonces ya tengo todos los datos, lo único que tengo que hacer es despejar delta x2. Fíjense que no lo pasé, lo dejé en centímetros y el resultado obviamente va a estar en centímetros. 45 centímetros. Me parece que lo único difícil que tiene este texto es esta interpretación. Y en tal caso esta primera parte de calcular las superficies. El resto, una vez que se interpretó, es dos cuentas, dos boludeces. ¿Está bien? Son porquerías menores. No hay vectores, está todo genial esto. Pero bueno, quizás el texto tiene una dificultad de imaginarse esta situación. No sé si lo habían intentado hacer. Por ahí no. ¿Habían intentado hacer ejercicios de la guía? ¿Leyeron algo? Yo ya la resolví, profe. Resolviste toda la guía, perfecto. ¿Y el resto? Siempre acostúmbrense a tratar de ver un videíto antes de venir a una teórica o a leer algo, aunque sea un videíto teórico, porque se aprovechan más las teóricas, porque uno puede preguntar sobre cosas que no vio, que no entendió. ¿Va? Yo me estoy poniendo al día porque recién la semana pasada me asignaron la materia. Así que como que Mucha estoy... gente... Sí. Estás al horno. Pero bueno, o sea que tenés que, la unidad 1, apurarte. En esta estás al día, anda al día y empezá a hacer la unidad 1, ¿no? Bien. Problema 7. Problema 7 es uno de los problemitas, me parece a mí, más sustanciosos de estos 10 problemas, que son uno más boludo que el otro. Pero el 7 también hay una cierta interpretación. Que dice lo siguiente: ¿a qué altura del brazo debe colocarse la bolsa de suero cuya densidad es 1 kilogramo sobre litro? Fíjense que es la densidad del agua. La densidad del suero, que no es agua pura, es glucosa o solución fisiológica.
hemos tomado como fuera la misma densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero no debe ser exactamente esa, debe ser ligeramente diferente, pero bueno, lo vamos a redondear como la del agua. Entonces, ¿a qué altura tengo que poner la bolsa para que el líquido, sea solución fisiológica, sea sacarosa, entre dentro de la vena? ¿Está bien? Y nos aclara que la presión sanguínea en la vena es 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio es una presión, esa presión, la presión de la vena, que también es aproximada. Y a partir de ahora, cada vez que digamos vena, vamos a decir 10 milímetros de mercurio. Esa presión es muy chiquita, ¿no? O muy grande. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es chiquita o es grande? Muy chiquita. Chiquita. Muy chiquita. Es mucho más chiquita que la presión atmosférica, ¿no? Y es la presión de la sangre en una vena. Bueno, en la arteria debe ser mayor, ¿no? En una vena común, digamos. Una vena común y silvestre. Ahora bien, pregunta, ¿esa presión, la que indican ahí, será la presión absoluta o la presión manométrica? La Manométrica. presión manométrica. Tienen 10 todos los que dijeron manométrica y pensaron manométrica. Porque es muy fácil darse cuenta. La presión absoluta va a ser mayor que la atmosférica. ¿Está bien? Así que toda presión que sea menor que la atmosférica es, entonces, una presión manométrica. Muy bien, entonces nos dan la presión manométrica en la vena. ¿Hasta acá bien? ¿Se imaginan la situación entonces? ¿Alguno de ustedes ha estado internado y le han pasado suero? ¿Qué tienen? ¿No? Le tienen la vía, lo que se llama la vía, en algún lado, que conecta con la vena, y tienen el tubito, no, el canito, y que tienen un sujetador de suero y el suero colgado ahí arriba. ¿Está bien? Y no sé si les ha pasado, pero si se mueven mucho, o si van al baño y hacen un tejimaneje con ese suero, hasta, no sé si les ha pasado, que les ha salido sangre para afuera del tubito. Uno no quiere eso, justamente lo que quiere es que ingrese el suero a la vena. Si yo tengo que ingresar, el suero tiene que ingresar, entonces la presión del suero, la manométrica, ¿no? La presión manométrica del suero en la vena tiene que ser mayor a 10 milímetros de mercurio. La manométrica del suero tiene que ser mayor. Si es menor, entonces va a salir la sangre para afuera. Y si es justo igual, si es 10 milímetros también, es como que estuvieran en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, esa es la situación que es la que queremos, la que están en equilibrio. El suero tiene que entrar, la presión debería ser mayor que 10, pero estoy justo calculando la altura mínima. Ese mínimo, ¿está bien?, va a querer representar que el suero no sale, no entra, pero la sangre tampoco sale. Estoy en una situación de un equilibrio ahí bastante inestable, que está relacionado con esa altura de suelo. No del suelo, sino del suero. ¿Está bien? Si yo lo subo más al suero, a la solución fisiológica, pues la presión ahí aumenta y por lo tanto ingresa el suero. Vence a los 10 milímetros de mercurio de la vena. Si la altura es menor que la altura crítica o profundidad crítica, entonces sale, tiene menos presión el suero que la vena y sale sangre para afuera, cosa que no queremos. ¿Está bien? Entonces vamos a la resolución. Esta es la idea que les di hasta ahora y yo lo que voy a hacer es imaginarme que estos son dos líquidos que para mi imaginación por ahora son inmiscibles, cosa que no lo son, ¿no? El líquido y el suero y la vena y
El suero y la sangre son miscibles, digamos, se mezclan, está claro, ¿no? Pero estoy justo en una situación donde tengo una cierta columna de, una cierta profundidad crítica, donde acá está la sangre y acá está el suero. Esto es como una ampliación de lo que está pasando acá adentro, ¿está bien? Adentro de la jeringa, si quieren, adentro de la vía. ¿Está bien? ¿Se entiende? Este suero acá está cubierto, o sea, no está libre de la atmósfera. La atmósfera lo está presionando, sí, pero acá está cerrado, en A. Todo esto es la columna de suero, la que va de acá, hasta B. El suero está en color verde. Y la sangre en color rosa. ¿Está bien? Bien. La condición mínima de mínima es que la presión de la vena y la presión del fluido en B, o sea acá a esta profundidad, la profundidad B, sean iguales. O sea que sean 10 milímetros de mercurio cada una. La presión manométrica. ¿Hasta acá bien? ¿Me siguen? Muy bien. Arriba de todo, acá, la presión manométrica es 0. ¿Por qué es 0? Porque está tapado. ¿Está bien? Está tapado. No tengo arriba de A, no hay nada. Ondina, ¿no hay aire? No, porque no está abierto a la atmósfera. No es el mismo tacho que tuve, amarillo, color amarillo, ¿no? En una filmina anterior. ¿Se entiende? Y justamente está cerrado al vacío. Quiere decir que retiraron todo aire que había dentro. ¿Está bien? O sea que adentro, arriba de todo, la presión manométrica es 0. De hecho, el suero está preparado de dos maneras. Primero que está cerrado el vacío, justamente para que no haya problema de presiones ahí metidas raras. Y segundo, está construido de un material que es flexible a la atmósfera. No es tanto esto que es rígido, ¿no? Esta botellita que yo tengo que es rígida. El suero está construido de un material bastante más elástico que esto, esta pared. ¿Está bien? De tal manera que la presión adentro del suero coincida con la presión atmosférica. Si yo pongo el suero así en horizontal y lo pincho, van a ver que no entra aire ni sale suero para afuera. Justamente porque tuve, ¿no?, la idea de que la presión adentro y afuera sean justamente iguales. Por eso, arriba de todo, la manométrica es 0. ¿Cuánto vale la absoluta de todo? Pues igual que la presión atmosférica. La absoluta es 0 más la atmosférica, o sea, es la atmosférica. Coinciden, arriba de todo. Entonces, hablando del suero. En el suero, el verde, arriba de todo, a profundidad 0, ya que estamos, ¿está bien? La presión manométrica es 0 y la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Voy sumergiéndome en el suero, quiere decir, voy ganando profundidad en el suero, ¿está bien? Voy sumergiéndome hasta llegar a esta profundidad B, que coincide acá con la manito, que no sé cuál es, ¿está bien? En esta profundidad, la presión del suero coincide con la de la vena. Están en una situación de equilibrio. ¿Estamos? Entonces, ahora utilizo el teorema fundamental de la hidroestática para el suero, no para la vena, para el suero. La pregunta que le voy a hacer es, para que esta situación ocurra, o sea que arriba es 0, la manométrica, y abajo es 10, ¿cuánto vale la diferencia de profundidad? O sea, ¿cuánto vale esta profundidad? Esta profundidad será la mínima cuando acá yo le proponga que la presión sea 10 y no otra. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hago? Resto, donde haya mayor presión, B, menos donde hay menor presión, A. De hecho es 10 menos 0. Eso es igual a la densidad del suero, que dijeron que era 1 kilogramo sobre litro,
por el módulo de la gravedad, que es 10, por la diferencia de altura. Y esto es lo que quiero obtener de este problema. Primeros cálculos auxiliares, ¿no? Primero, acá sí que tengo un pandemonium de unidades. Tengo una unidad en el sistema este que es el vetusto, milímetros de mercurio. Tengo esto que está en kilogramos, que es del sistema internacional, pero dividido en litros, que no es del sistema internacional. Y esto que sí es del sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado. Así que lo primero que voy a hacer es pasar estos milímetros de mercurio a pascales. Para eso utilizo la regla de 3 simple y digo que 760 milímetros de pascales es 760 milímetros de mercurio es igual a 101.300 pascales. Entonces, 10 milímetros de mercurio, ¿cuántos pascales son? Esto por esto dividido esto, me queda 1.333,3 pascales. Así que ya esto lo cambio por 1.333 pascales. Luego, el litro lo tengo que pasar a metro cúbico. 1 kilogramo sobre litro es igual a 1 kilogramo. ¿Se acuerdan que 1 litro era 0,001 metro cúbico? O sea, 1 milésima. Cuando divido esto, me voy a quedar que acá es igual a 1000. O sea que tengo 1 dividido 1000 es 1000. O sea que 1 kilogramo sobre litro equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Así que acá pongo 1000 kilogramos sobre metro cúbico en vez de 1 kilogramo sobre litro. Listo. Hago la cuenta y me queda 0,13 metros o lo que es lo mismo 13 centímetros. ¿Está bien? Y ahí se terminó el problema. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Están ahí? Bien. ¿Alguien que tenga duda? Bien, fíjense una cosita. Yo puedo considerar este delta P, que es la presión abajo menos la presión arriba. ¿Sí? Yo puedo considerar que esta presión es la absoluta. ¿Está bien? O puedo considerar que esta presión, vuelvo atrás un minuto, perdón. Puedo considerar que estas dos presiones son las absolutas, o puedo hacer el problema considerando las dos presiones como las manométricas. Yo hice eso, utilicé las dos manométricas. Podría haber hecho lo mismo y me hubiera dado exactamente lo mismo si hubiera utilizado las absolutas. Lo que está prohibido es que una sea la absoluta y la otra sea la manométrica. Eso es zafarse del juego. Eso es quebrar las reglas, ¿está bien? O las dos son absolutas o las dos son manométricas. Lo que no puedo es mezclar. ¿Está bien? Como me habían dado la manométrica, yo seguí el juego de la manométrica. ¿Está bien? Pero la podría repensar como cuánto sería la absoluta acá arriba, cuánto sería la absoluta acá abajo. Fácil. Sería la atmosférica más 10. Acá sería la atmosférica. La resto me hubiera quedado lo mismo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Bien, a ustedes que están acá y se quedaron hasta el final, ya mismo voy a compartir este Prezi. Les voy a dar el link del Prezi, ¿está bien? Esperen que lo copio. Se lo voy a pasar acá, pego y listo. Ahí lo tienen, ¿sí? Ahí tienen el Prezi. Igual va a estar en el campus. Decía que había que hacer hasta el 19 esta semana. ¡Wow! No, esta semana hay que hacer hasta el 10. Y si quieren, si hacen los 10, ¿está bien? A ver, vamos a
¿Cuántos son los que están acá ahora, en este momento? 45. En realidad son 44. Muy bien. Los 44 que están acá tienen, les voy a dar un tip para estas próximas semanas. Primero, esta semana la verdad que es poca la teoría y pocos los problemas, y no hay mucho más. Hoy una de las coordinadoras creo que hay unos problemas extra que hice yo para el cuatrimestre pasado, y creo que los subieron, son un poquito más difíciles de lo que están, más interesantes. La verdad que de estos 10 problemas, la mayoría son uno más boludo que el otro. Deja de grabar así no digo boludeces. Ahí está.